Mis amados hermanos y amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga. Es de verdad motivo para mí de regocijo, de gozo poder estar con ustedes una vez más, compartiendo la bendita palabra del Señor. Y a Él le pido que todo lo que hagamos aquí este día sea para glorificarle a Él, para su honra y para su gloria. Les invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Y busquemos en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Y les invito a leer los versículos comprendidos entre el 15 al 26. Mateo 27 del 15 al 26. Dice así la palabra de Dios. Repito, Mateo capítulo 27, versículos 15 al 26, al 15 al 26. Dice la palabra de Dios así: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por esta oportunidad que tenemos y que tú nos permites en tu benevolencia y misericordia de estar con este pueblo, con tu pueblo, compartiendo tu palabra y este evento importante que tuvo lugar en esa semana aciaga de tu crucifixión. Gracias por permitirnos hablar de ello, Señor. Y estamos seguros de que a través de esta palabra tú nos vas a enseñar, tú nos vas a hablar hoy y aprenderemos, Señor, algo más acerca de lo que tú quieres que entendamos de estos eventos que tuvieron que ver con tu muerte, crucifixión y resurrección. Te doy gracias por cada hermano que está allí en su hogar, pendiente a tu palabra, Señor, y también deseando que tú le hables a través de ella. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, amigos, hoy a esta meditación o a esta enseñanza de la palabra, a esta predicación de la palabra, yo le he puesto un título: Barrabás o Jesús. En el Evangelio de Lucas, busquemos en el Evangelio de Lucas, Lucas en el capítulo número 23, los versos del 46 al 48, en Lucas 23, versículos 46 al 48, dice así la palabra de Dios. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban
presentes en este espectáculo. Note bien, repito, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hermanos, esta palabra espectáculo me llamó la atención encontrarla precisamente en este acontecimiento de la muerte de Cristo en cruz, de su crucifixión. Y el significado de esta palabra son muchos, pero yo escogí solamente unos pocos. Función. Sabe que antes de pronto ya para los jóvenes no se ha muy usado el término. Y cuando alguien iba al cine, lo que decía era voy para función, voy para una función, o estuve en una función, una película, una representación, que también otro de los significados, representación y show, entre otros significados, quiero decir, hay muchos. Para los enemigos de Jesús, eso fue lo que tuvo que ver con su juicio y con su muerte. Un espectáculo, un show, una representación teatral. Pero para aquellos que le amaban, su madre, sus hermanos, para sus discípulos, era algo muy doloroso y fue algo verdaderamente muy triste. Entonces, en este momento se abre el telón de este espectáculo, de este show, de esta representación. ¿Y qué vemos? Vemos a una multitud furiosa, enojada, enardecida, gritando a voz en cuello: crucifícale, crucifícale. Pilatos, a pesar de todo esto, dice la Biblia que él no encontró ninguna razón para que Cristo fuera crucificado. En Lucas 23, que ya vimos el Evangelio, ahora vamos a ver en el capítulo también 23, en el versículo número 14 encontramos lo que dice Pilatos, en el versículo 14 del capítulo 23 de Lucas. Les dijo a los gobernantes, a los principales sacerdotes, al pueblo, les dijo Pilato: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Pilato no encontró ningún argumento válido para crucificar a Jesucristo. Y sabe, en nuestro pasaje, en Mateo 27, en el versículo 19, encontramos que la misma esposa de Pilatos le llamó a Cristo justo, y le dice en el versículo 19 del capítulo 27, que vamos a estar allí, no se mueva de allí, dice: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, no tengas nada que ver, no te metas en eso, salte de eso, no te ganes ese problema, porque vas a enfrentar al mismo Dios. Dice: ¿por qué? Porque hoy he padecido, he tenido mucho temor, mucho padecimiento en sueños por causa de él. Dios hablándole a esta mujer para que ella aconsejara a su marido, ¿verdad? Lo advirtiera del problema en que estaba metiendo. Sin embargo, Pilato no hizo caso ni a su mujer. Y encontramos entonces en el famoso versículo 24, donde él se lava las manos, dando a entender que no tiene ninguna responsabilidad, y sí la tiene, porque él fue quien decidió. Él mismo aceptó y testificó por los siglos de los siglos que Jesús es justo. Y dice allí: soy yo inocente de la sangre de este justo. Él sabía que Jesús era justo. Sin embargo, él continuó adelante. Aún así, lo entregó a la muerte. Al fin y al cabo, era un político y hizo lo que le convenía a su cargo, a su posición. Cedió a la presión del pueblo y de los poderosos enemigos que Jesús tenía en esos momentos, en esa época, y lo condenó a la muerte. Pregunto, mi estimado oyente, hermano, amigo, ¿está usted siguiendo en verdad a Jesús o a la multitud que le condenó? ¿A quién sigue usted? Pregunto en esta mañana. Si está siguiendo a la multitud de enemigos del Señor, ten mucho cuidado. Cuídate de eso. Muchas personas hacen como estos furiosos enemigos de Cristo. Pocos días antes, esta gente, esta multitud, cuando él entró sobre un pollino, cumpliendo proféticamente la palabra, porque estaba escrito eso, entró
en un hijo de asna, en un pollino a Jerusalén triunfalmente como rey. Y toda esta gente decía: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y son los mismos que ahora estaban allí reunidos gritando: crucifícale, crucifícale. Mucho cuidado. Ahora estaban allí aquellos que le aclamaban, aquellos que estaban reconociendo que él venía en el nombre del Señor, que era el Mesías, que era el prometido. Estaban ahora allí furiosos, demandando que Pilatos lo condenara a muerte. Así como hoy. Hay mucha gente así. Así que no te extrañes ni los condenes. Porque hoy día muchos están alabando a Dios de labios. Y cantan bonito. Y hablan bonito. Pero sus hechos no están de acuerdo con lo que dicen. Porque internamente con su vida están menospreciando, están desechando a Jesús. El juicio que le hicieron a Jesús, por eso debes tener mucho cuidado. Hay gente que defiende este juicio y dice que sí, que estuvo bien, pero lo hace aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, aquellos que están en contra de la verdad del Evangelio, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y sabe, ese juicio no fue justo en ningún momento, fue completamente ilegal. ¿Sabe por qué? Primero, era ilegal realizar un juicio con menos de 24 jueces presentes. Y no hay ninguna evidencia en la Biblia que indique que los 24 jueces estaban allí presentes en el juicio de Jesús. No estaban allí. Sin embargo, el juicio se llevó a cabo. Segundo, su detención fue realizada sin una acusación formal. No había una acusación que indicara, como en estos días, que hubiera una boleta de captura para él. No. Nadie lo había acusado formalmente. Sin embargo, el plan que los sacerdotes, los fariseos llevaron a cabo era matarlo, y lo llevaron a cabo sin ningún tipo de escrúpulos, sin tener una acusación judicial formal. Ellos llevaron a cabo ese juicio. Tercero, en los juicios criminales judíos, todas las sesiones que se hacían tenían que ser realizadas durante el día, nunca en la noche. Llevar a cabo sesiones de juicio como esta de Jesús en la noche era delito, era condenado, era castigado, era ilegal. Sin embargo, lo hicieron de noche. El veredicto de culpable que se dio en contra de Jesús no podía ser rendido el mismo día en que el juicio terminaba, al día siguiente o después, pero enseguida dijeron que era culpable y lo crucificaron. Pura ilegalidad. Ahora, el último motivo por el cual fue un juicio injusto es que no hubo ninguna evidencia de su culpabilidad. Ninguna evidencia presentada por el pueblo judío era válida. No tenían un argumento sólido para crucificarle. Sin embargo, lo crucificaron. Nadie presentó nada que tuviera validez ante un juez judío para llevar a Cristo a la muerte. Ninguna evidencia en su contra fue hallada. Todo ese juicio en contra de Jesús fue eso, un show, una representación teatral, un espectáculo montado y programado para de cualquier manera quitarle a él la vida. Para eso se montó el espectáculo. Segundo, una pregunta: ¿por qué la multitud escogió a un criminal en lugar de escoger a un hombre justo como Jesús? Hay una filosofía humana que dice: el mejor hombre siempre gana. El mejor hombre siempre gana. Y esta filosofía no siempre es correcta. En la política, ¿usted cree que es cierto eso? Que se lanzan varios candidatos aspirando a un cargo de alcalde, de gobernador, de presidente, y que gana el mejor hombre. Casi nunca es así. Casi siempre gana el que tiene más recursos económicos para comprar votos, el más corrupto, el más tramposo. Casi siempre gana. Casi nunca gana el mejor hombre. En la política, esto de que el mejor hombre siempre gana, eso no se da. En el deporte, menos todavía, porque sabemos de los partidos de fútbol amañados para que gane un equipo determinado. Sabemos que en el boxeo hay algo que se llama tongo. ¿Qué es? Que ya se encuentran los dos apoderados de los boxeadores y hacen un arreglo económico para pagarle tanto por debajo de cuerda
y no la cuerda del ring, sino en voz baja, pagarle a un boxeador una cantidad determinada para que se tire, para que se deje ganar y el otro gane sin tener la capacidad de ganar. Eso se llama tongo en el boxeo. Y mucha gente cae en esas trampas y pierden. Allí no hay legalidad. Son injusticias. No gana nunca el mejor. Casi nunca gana el mejor. Hemos visto las votaciones que se llevan a cabo. Y hay candidatos excelentes. Hay otros que usted lo desecha porque no puede ser que nos gobierne. Sin embargo, a través de la historia hemos encontrado que han quedado no los mejores, sino que generalmente los peores, y han hecho un desastre del país. La mayoría, la multitud, en el caso de Jesús, no siempre está en lo correcto. En ese juicio de Jesús, la multitud de esa enardecida gritaba: crucifícale, crucifícale. Esa multitud no tuvo la razón, no estaba en lo correcto. Y hay ejemplos de que la mayoría en muchas ocasiones se equivoca y un hombre tiene la razón. Aquí había un solo justo, Jesús. Los demás, todos estaban torcidos. ¿Sabe? En los tiempos de Cristóbal Colón, Cristóbal Colón sostenía que la tierra era esférica, redonda, y el resto del mundo, todo el mundo decía que era plana. ¿Quién ganó? Cristóbal Colón. Tuvo la razón, la mayoría estaba equivocada. Y a partir de, o hasta el tiempo de Cristóbal Colón, la gente, todo el mundo creía que la tierra era plana. Sin embargo, él demostró que la tierra era esférica. De pronto hizo unos cálculos equivocados, calculó que a no sé cuántos kilómetros si llegaba en tal línea al Japón, y llegó a un lugar diferente, a las Antillas. Pero sí tuvo razón en esto de que la tierra era esférica. Y tomando un camino, iba a llegar a un lugar determinado sin tener que hacer en línea recta, porque era plana. ¿Sabe? Barrabás, ¿quién era Barrabás? Barrabás era un homicida, era un asesino. Había asesinado a alguien, miembro de un grupo subversivo. Tal vez los dos que estaban allá colgados eran miembros de su banda. En Marcos capítulo 15, veamos qué dice Marcos capítulo 15. En el versículo 7 quiero que miremos. Marcos capítulo 15, versículo 7. Allí dice la palabra así: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Estaban rebelados en contra del gobierno. Estaban buscando la manera de darle golpe de estado. Una sedicia, era un sedicioso, un revolucionario, como un guerrillero, un narcotraficante guerrillero de hoy día. Eso era Barrabás más o menos. Y en una de estas revueltas mataron a alguien. Quién sabe cuántos crímenes más habían cometido, pero este les fue descubierto y por eso fueron presos. Mala decisión la de la multitud, elegir a Barrabás. Cuidado, no sigan el ejemplo de la multitud, desechando a Jesús, lo bueno, lo correcto, y eligiendo a Barrabás, lo malo, lo corrupto, lo torcido. Es muy probable, pienso yo, y lo sugiere la palabra de Dios, que la multitud de pronto hubiera escogido a Jesús para soltarlo si no hubiese contado, no hubiera tenido allí la influencia maligna de los líderes religiosos de la época. Ellos fueron los que condenaron a Jesús. Aquí en el capítulo 27, en el versículo 20, dice lo siguiente: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Cómo cree usted que un político persuade hoy día a la multitud, a la gente del pueblo, para que voten por él? Yo soy bueno, vota por mí. No creo. La gente sabe que no es bueno y que es corrupto. Lo persuaden con billete, con dinero. ¿Quién sabe esa persuasión que ellos hicieron a favor de lo que ellos querían y que el pueblo lo respaldara? ¿Quién sabe qué les prometieron? Como todos buenos políticos, ¿quién sabe qué les darían? Prebendas económicas, algo. Pero los persuadieron para que ellos gritaran con fuerza: crucifícale, queremos a Barrabás. Ese tipo de persuasiones todavía funciona hoy día. Todavía siguen ellos con esas artes de comprar prebendas, de hacer las cosas como ellos quieren hacerlas, pero invirtiendo, haciendo desmanes, comprando el voto, etcétera, etcétera.
esta juventud o esta multitud, porque había jóvenes y había de todo allí, ancianos, de todo, esta gente no pensó por sí misma. Ellos aceptaron el pensamiento de otros para tomar una decisión tan importante, criminal sí, pero importante en contra de Jesús. No tuvieron pensamientos propios, no razonaron lo que iban a hacer, sino que atendieron lo que otro les dijo. ¿Y qué peligro hay en atender el consejo que nos dan para tomar una decisión y no decidir con la guianza de Dios por cuenta propia? Resulta muy cómodo para algunos dejar que otros decidan por ellos. Como aquellos que dicen, no, yo no voy a votar porque yo no voy a elegir corrupto. Si no votan, le dan el voto al más corrupto. Y después tienen cara de reclamar. Si no votaron, el que no vota no tiene derecho a reclamar. Vota, pero vota por alguien, pero vota. En todo caso, hay gente que le gusta eso. Y así era esa gente, que decidieran por ellos, como hemos hecho por décadas los colombianos. Hemos dejado que decidan por nosotros, que se nombren políticos decidiendo otros por nosotros, con unas planchitas de zinc o de Ternit, y con unas cuantas bolsitas de cemento, o con una calle pavimentada, o con un empleo. Y después vienen años de sufrimiento, de opresión. Por eso está Colombia como está, por la decisión mala, perversa de los que votan amañados, votan por prebendas, votan por comida, votan por ron, votan por dinero, votan por planchas de Ternit, por bolsas de cemento, por tantas pendejadas y tonterías que son pasajeras, y no piensan que están condenando a la nación, al pueblo, a estar sujeto a esclavitud, a corrupción, a robo, a saqueo durante décadas, durante años. Cuidado con dejarte manipular, cuidado con permitir que otros, como esta gente, decidan por ti. Hay gente que dice que las religiones son buenas, pero sabe, eso no es así. No son buenas. Fue una religión, fueron religiosos los que condenaron y mataron a Jesús, el Hijo de Dios. Todo fue planeado y llevado a cabo por los líderes religiosos corruptos del pueblo en los días de Jesús. De ellos dijo el mismo Jesús alguna vez que eran ciegos guías de ciegos, que ni entraban al reino de Dios ni dejaban que otros entraran. Eran obstáculos, eran tropiezos a la gente. Hermanos, pero sabe, no le echamos toda la culpa a los judíos, porque si hubiese habido gentiles en esa época y estuvieran a cargo, ellos hubieran hecho lo mismo. Créame, si Jesús volviera a la tierra en estos días como hombre, lo volverían a asesinar. Lo volverían, tal vez ya no hay muerte de cruz, lo sentarían en la silla eléctrica, en la cámara de gas, o quién sabe qué le harían, pero lo volverían a matar. ¿Sabe por qué lo volverían a matar? Porque el mensaje de Jesús va en contra de los intereses y del proceder de muchos corruptos que gobiernan al mundo en estos días. Muchos gobernantes verían un peligro, una amenaza en Jesús de Nazaret. La gente de hoy día, siglo XXI, avanzados, el futuro es ya, como dicen algunos, eligieron en esa época a Barrabás. Hoy día esta generación sigue todavía eligiendo a Barrabás y despreciando al autor de la vida, despreciando a Jesús. Hermanos, hay mucha maldad en este mundo hecha a nombre de la religión. La Biblia dice que es posible que la religión de un hombre sea vana, sea inútil. Santiago lo dice en el capítulo número 1. Santiago 1, versículo número 26. Santiago capítulo 1, verso 26. Allí, seguidito de Hebreos, está Santiago. Y dice en el versículo 26 del capítulo 1 de Santiago: si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de el tal es vana. Así era la religión de estos tipos, de estos que mataron a Jesús. Religiosos, guardaban la ley y hacían muchos, ostentaban mucho de que eran piadosos, de que ayunaban, de que daban limosna, pero su corazón estaba podrido, estaba dañado. Eran corruptos. Y Jesús era un peligro para ellos, como lo serían estos días para muchos gobernantes. Y como somos los cristianos que hablamos la verdad, y las iglesias que hablan la verdad todavía,
lo son para el gobierno y para mucha gente que está en el poder, porque lo que se predica en una iglesia, si es palabra de Jesús, si es palabra de Dios tal como Él la dio, perjudica los intereses de mucha gente y muchos no van a estar de acuerdo con ella. Por eso mataron a Jesús, porque no les convenía lo que Él predicaba. Por eso lo asesinaron. Hoy día sigue siendo Jesús y su palabra un peligro para los corruptos que pululan en el mundo y en nuestros gobiernos. Hay mucha maldad en este mundo. Hay mucha maldad. Hermanos, nosotros no ofrecemos a nadie una religión. Dios nos libre de eso. Ofrecemos a la persona de Jesucristo como está revelado en la palabra de Dios en la Santa Biblia. Así lo ofrecemos, así lo brindamos a ustedes. Por último, ese día, esa tarde, esa noche, fue tiempo de sustitución. Ese fatídico día del injusto juicio que se le hizo a Jesús de Nazaret, 3 ladrones, quizás todos del mismo bando, del mismo grupo criminal, deberían ser crucificados. Había 3 cruces allá. 2 y la última que la hacían cargar a uno por uno. Y faltaba el último, faltaba Barrabás. Barrabás era uno de ellos, pero es liberado en el último momento. Y Jesús ocupa su lugar. Era el tiempo de Barrabás. La cruz era para él. Ya estaba todo listo. Aquí tenemos, en este momento del espectáculo de la muerte de Jesús y su juicio, el perfecto ejemplo del principio bíblico de la sustitución. Sí, mis hermanos, Barrabás, él es el ejemplo de la salvación por la muerte de Jesucristo o a través de su muerte. Cristo Jesús murió y Barrabás vivió. Barrabás, ese nombre significa Bar-Abba, hijo del Padre. Pero ocurre que él no era el hijo del Padre. El verdadero hijo del Padre era Jesús. Y nosotros somos también hijos de un padre, del padre Adán, y hemos heredado y somos culpables ¿de qué? De rebelión, de desobediencia, de sedición en contra de Dios, asesinos de otros y de nosotros mismos, presos del pecado. Eso somos también nosotros. Barrabás estaba en aquel cuartucho, antesala de la muerte, esperando la hora de su ejecución. Ya no le quedaba nada más por esperar. Imaginémonos un momento su estado de ánimo. ¿Cómo estaría este hombre en ese momento? Tal vez se miraba las palmas de las manos, imaginándose tal vez los clavos taladrando sus manos, cortando los cartílagos, rompiendo los huesos. Y imagino cómo estaría su estado de ánimo, su ánimo, su carácter en ese momento. Y de pronto oyó que los cerrojos de la puerta de hierro que abría la cárcel se estaban abriendo. Escuchó el sonido de la llave en la cerradura y los pasos de los guardias. Imagino el corazón cómo le estaría latiendo apresuradamente, desesperado, preocupado, angustiado. Tal vez pensó: ha llegado mi hora. De pronto lo van sacando al patio y le pareció oír su nombre gritado a voz en cuello por la multitud. Él estaba extrañado, no entendía qué estaba ocurriendo. No sabía qué pasaba. Asombrado, escuchó que estaba libre. No le podía creer al que le decía: estás libre, se acabó, no tienes problemas. Podía irse a su casa. No lo imaginaba. Jesús tomó su lugar en la cruz. Sustitución. El justo por el pecador. Amigos, hermanos, Jesús tomó nuestro lugar y pagó ante su Padre el precio de nuestra salvación. Nos redimió por el precio que pagó derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Nuestros pecados eran una afrenta a Dios y Jesús pagó el precio. Estábamos destinados a la condenación eterna. Estamos destinados a la muerte. Pero nuestro muy amado Señor y Salvador Jesucristo tomó nuestro lugar. Ahí en la cruz, Él pagó el precio. Derramó su sangre gota por gota hasta la última gota por nosotros. ¿Y sabe algo? Hoy, este momento, es tiempo de decisión para ti. Y para terminar,
¿Has pensado todo esto? ¿Crees que estás libre de culpa? ¿Que quienes llevaron a la muerte en la cruz fueron los judíos en aquella época? ¿O los fariseos? Sí, ellos ejecutaron la orden, los mataron los religiosos, pero tú y yo, aunque nadie nos veía, estábamos allí también. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz del Calvario dice la Biblia que Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Pagó por nuestra salvación y por nuestra salud. De tal manera que en Cristo Jesús, clavado en la cruz, allí estaba operándose la redención nuestra. Y cuando se levantó de la tumba, al tercer día, selló nuestra salvación y nuestro acceso libre, por resurrección también, al reino de los cielos. Hoy es día de decisión. Y te pregunto, ¿qué harás con Cristo? ¿A quién vas a elegir? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Qué vas a hacer en esta mañana? Ojalá elijas a Jesús. Sería la decisión más grande y mejor de tu vida. Y Él espera que tú lo hagas. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me has permitido de estar con mis hermanos, compartiendo y con mis amigos tu palabra. Señor, ojalá ellos, los que ya han creído en ti, se den cuenta que hay cosas, hay actuaciones en nuestra vida que nos hacen semejantes a la multitud que crucificó a Jesús, que te alabamos, te glorificamos y estamos viviendo una vida que no está de acuerdo a lo que estamos confesando con nuestra boca. Estamos viviendo mal, a veces cometiendo pecados ocultos, a veces haciendo cosas que no te agradan. Pero tú quieres, Dios de la gloria, quieres Padre eterno, que nos arrepintamos y que tomemos hoy la decisión firme de seguir a Cristo Jesús y no continuar haciendo lo que hizo esa multitud perversa, eligiendo al asesino, al homicida, al sedicioso, al revoltoso y desechando al justo, al bueno, al santo, al Hijo de Dios, al Rey eterno, al que nos da vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por ellos, porque yo sé que les has hablado y en este momento están haciendo un pacto contigo de renovación espiritual y de volver, Señor, a recomenzar su vida espiritual ahora con la mirada y con Cristo Jesús como dueño y Señor en sus vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este día de ayuno que nos permite llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén.